Podemos ver que existen varios tipos de gentiles, no solamente uno, como se ha entendido. Es por eso que será preciso conocer y comprender muchas de las profecías dichas a Israel, porque una gran parte de Israel subsiste gentil en este preciso momento. Eruditos bíblicos afirman que el hebreo tiene dos palabras básicas para denominar, para indicar un grupo de personas: pueblo o nación. Tiene dos palabras. Las dos palabras son am y goí. Escuchen muy bien, ¿eh? Ambas denotan grupos, pero históricamente la primera, o sea, am, se usa para identificar al pueblo de Israel, y la segunda, goí, para identificar nada más y nada menos que a los gentiles, es decir, los que no pertenecen al pueblo de Dios. Desde este entendimiento, desde esta perspectiva, los israelitas serán los am. Cada vez que usted escuche este concepto en la escritura o a personas predicando, enseñando y utilicen el concepto am, siempre hay que resaltar y venir a la mente que se está refiriendo al pueblo de Israel. Y cuando usted escuche la palabra goí, siempre se hace referencia a los gentiles. Partiendo de este principio, veremos que las escrituras se refieren a los gentiles por lo menos con 5 acepciones diferentes. 5, no una, ¿eh? Hay que tener cuidado cada vez que usted escuche o lea la palabra gentil, porque quizás puede estar hablando de uno de estos 5 tipos. Observe esto, mire. El primer uso de la palabra gentil, o una de las formas como se usa la palabra gentil, es para referirse a los paganos, a los idólatras. Esta es la primera acepción en las escrituras: a los paganos, a los idólatras. Es un término hebreo, el término hebreo usado es goín. Es una referencia al paganismo, a los paganos, a los idólatras. La segunda acepción del concepto gentil en las escrituras es el concepto de extranjero. El término utilizado en hebreo es gerito sher, y esto es gentiles viviendo en la tierra de Israel que deseaban ser justos. La tercera acepción al concepto goíno, el concepto gentil en las escrituras, es el concepto de temerosos de Elohim, temerosos de Dios. Este término hebreo usado es geri hashaid, gentiles viviendo en la tierra de Israel y que, además de desear ser justos, como los Gerito Sher, querían identificarse con la comunidad judía mucho más profundamente, mucho más intencionalmente, pero sin llegar al paso final de convertirse en judío. La cuarta acepción de gentil en la escritura es el término efraimita. Ya usted conoce este concepto. Los efraimitas eran israelitas convertidos en gentiles por decisión voluntaria. Y por último, la última acepción o mención del concepto gentil en las escrituras es el concepto de gentiles forzados de separar, que eran conocidos, como hemos enseñado, como los marranos, los forzados. Por tanto, un análisis detallado de cada uno de estos grupos es necesario para tener la información precisa de lo que estamos hablando. Y esto nos permitirá identificar adecuadamente las escrituras. Cada vez que usted lea goí, cada vez que usted lea gentil en una traducción, usted tiene que identificar respecto a qué lugar y qué rol de los gentiles tienen en el programa de Dios, a cuál se refiere exactamente. Estas diferentes acepciones no son extrañas a la Torá. Muchas veces, una misma palabra en el texto sagrado tiene varios significados.
significados contrarios, significados incluso diferentes. Por tanto, desconocer esto es arriesgarnos a interpretar incorrectamente las escrituras y consecuentemente a trazar mal la palabra de Dios. Esto es el concepto de exógesis. Esto también puede ser cierto del término como carne, ¿se acuerda? O mundo, o como justicia. Todos estos elementos tienen varios significados a través de la Biblia. Como lo es también en este caso que estamos tratando de dilucidar, es el concepto de gentil. Es el asunto que nos ocupa. Ahora mi pregunta es, o una pregunta oportuna sería, ¿quiénes son los gentiles a los cuales Pablo está hablando en Efesios? ¿Quiénes son los gentiles en los cuales Pablo está hablando en los Corintios? A la comunidad de Corinto. ¿Quiénes son los gentiles a los cuales Pablo está hablando en Génesis, en Hechos 15? Yo debo saber cuál gentil se refiere. ¿A qué gentil Pablo se refiere cuando habla en Romanos 1 y cuando habla en Romanos 11? Al considerar esto, al considerar cada uso bíblico del término traducido en nuestras Biblias como gentiles, para ser más precisos, debemos entender cuál gentil se está refiriendo. Y para poder entender y poder adornar nuestro entendimiento, mejor dicho, de lo que es Israel como el misterio revelado. Permítanme profundizar un poco más en cada uno de estos elementos. Y esta va a ser la clase de hoy, la enseñanza de hoy. El describir a cada uno de estos gentiles que la Biblia menciona, que como hemos dicho, son 5 diferentes tipos de gentiles que nos habla la Biblia. El primero son los goín, los paganos. En un sentido general, para que usted me entienda, la palabra gentil, esta acepción del término gentil, goí, que es es un concepto singular, y goín en un concepto plural, significa un idólatra. Un goí es un idólatra, un pagano, uno que no tiene en cuenta por ninguna razón a Dios, ni que tienen nada que ver con las instrucciones de Dios, ni le interesa para nada lo que Dios requiere, lo que Dios ordena, lo que Dios enseña. Según algunos estudiantes y sabios, goín y gentiles fue el término usado por los rabinos del segundo templo, judaísmo del segundo templo, o sea, el tiempo en el cual el Mesías vino por primera vez, para identificar a los gentiles, a los idólatras, a los perversos, a los malvados, a los enemigos de Israel, a los enemigos del Eterno y de la humanidad. Todo parece indicar que este tipo de acepción de gentiles, de goín, es al que el apóstol Pablo se refiere en algunos pasajes bíblicos, como en el libro de Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. También se refiere a este tipo de gentil en Primera de Corintios 12 en adelante. Y también se refiere también a este tipo de acepción de gentiles en Efesios 4. El segundo tipo de gentil que la Biblia enseña es el gerito sher, que son los extranjeros. Todo gentil, para que usted entienda, este gentil, todo gentil que viviera en la tierra de Israel lo haría sobre la base de que guardaría por lo menos las leyes fundamentales exigidas que eran explicadas por los rabinos. Esto es, algunos principios básicos que eran proliferados en el tiempo bíblico, que eran enseñados por los rabinos en Israel en ese momento histórico. Y fueron llamados estos conceptos como los 7 principios de Núñez. Eran principios que eran representativos de toda raza, de toda la humanidad. Guardar estos preceptos, que eran 7, eran lo mínimo requerido para poder entonces permanecer en Israel.
De lo contrario, no podían vivir dentro de las comunidades hebreas. Y como es sabido en el judaísmo del segundo templo, ha enseñado que los 7 principios a guardar están compuestos por 6 mandamientos negativos y 1 positivo. O sea, eran parte de la misma Torá. Siguiendo este orden, en el documento llamado el Talmud nos afirma que se trata de lo siguiente. Número 1, la no idolatría. Número 2, la perversión sexual. Número 3, no asesinar. Número 4, no profanar el nombre de Elohim. Número 5, no robar. Número 6, no comer sangre de animal. Y número 7, hacer justicia. Esto está escrito, registrado en un tratado del Talmud llamado el Sanedrín, en el capítulo 56. Cuando este tipo de gentil, que se conoció como el gerito sher, o el extranjero, vivía dentro de las comunidades hebreas y se adhería, se conectaba, por así decirlo, a estos principios requeridos básicos, dejaba de ser considerado un gentil. Ya dejaba de ser considerado un goí y venía entonces a llamarse en este término como gerim. Gerim tosher. Según uno de los mejores historiadores, uno de los más prominentes historiadores, los rabinos le daban un nuevo nombre a cada persona extranjera que adoptaba este estilo de vida. En vez de llamarle, dice, Gerit Tosher, los rabinos le llamaban Ger Tosher, por vivir dentro de Israel, guardando estos 7 mandamientos. Luego venía el tercer concepto de gentil, o la tercera acepción a gentil en la escritura, y el Geri Hashai, o el extranjero, también como se le conocía, el extranjero de la puerta. Y también se le conocía como los temerosos del oído. Este tercer grupo de gentiles, a que el texto sagrado se hace referencia, son lo que conocemos como los temerosos del oído, temerosos de Dios, que era un término técnico usado por los rabinos para referirse a los extranjeros que, además de adherirse a estos 7 principios básicos, estos 7 principios dados a Noé, deseaban ellos profundizar, adherirse más profundamente a tener una relación con el pueblo de Israel y guardar las leyes del Shabbat. También guardar las leyes dietéticas. Y también a mantenerse asistiendo a los servicios de la sinagoga, recibiendo allí más instrucciones. Y también recibiendo un mayor compromiso con la comunidad hebrea. Sin embargo, escuchen, no se hacían judíos propiamente, o sea, no llegaban al punto final de convertirse en judíos porque preferían quedarse sin circuncidar los varones y sin purificarse, o sea, bautizarse las mujeres como era requerido, ya que este concepto de circuncidarse era cuando ya tú te convertías en judío ya formalmente. Y cuando las mujeres se bautizaban, o sea, se purificaban, era que se convertían ya en judíos. Este último paso faltante era el que los hacía definitivamente a convertirse en judíos, o sea, a tener un proceso de conversión total al judaísmo. Por tanto, estos gentiles temerosos de Dios distan mucho de ser como los goín, como los paganos, de los cuales nosotros enumeramos al principio, la primera acepción, gentiles paganos que no quieren saber nada de Dios, que no quieren tener nada de contacto con las cosas divinas. Estos son gentiles, estos temerosos de Dios, diferentes. Estos son gentiles que vivían como judíos, se asociaban con judíos,
adoraban al Elohim de los judíos y asistían a la sinagoga y aceptaban las leyes judías, pero por alguna razón se abstenían de dar el último paso de conversión. Así que, en práctica, estos gentiles eran más judíos que muchos de los propios judíos, inclusive más que judíos. Tenemos en las escrituras, especialmente en el nuevo pacto, en el pacto renovado, muchas referencias a este concepto de temerosos de Dios. Esto es, por ejemplo, esos que se adherían a la fe y las prácticas judías, aunque sin llegar al punto de ser judíos. Por ejemplo, los siguientes textos indican este tercer tipo de gente. ¿Se acuerda usted el caso de Cornelio? De quien nos dice literalmente la escritura que él era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, dice, y que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Elohim, y que tiene buen testimonio entre la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo malach, de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 10, versos 2 y 22. Lo puede observar, lo puede notar. Cornelio, sin ser convertido al judaísmo, sin convertirse al judaísmo, estaba pegado al pueblo de Israel, adoraba al Dios de los judíos, practicaba el judaísmo. Y aunque todavía él no había dado el paso final de convertirse, o sea, de circuncidarse, entrar en el acto de la circuncisión, que se llama ya su conversión a ser un judío formalmente. Cualquiera que no supiera de las raíces gentiles jamás sospecharía que Cornelio no era judío, que Cornelio no fuera judío. Y como Cornelio, existían innumerables familias gentiles dentro de Israel que vivían en Israel en este periodo de tiempo, que constituyeron después los primeros gentiles que aceptaron a Yeshua como el Mesías. Tenemos también el caso de Justo, ¿se acuerda? Hechos 18. Ahí nos habla de Justo, de que la Biblia nos dice: y se fue de allí a la casa de uno llamado Justo, y dice, temeroso de Dios, lo cual estaba, dice, junto a la sinagoga. Eso está en Hechos 18:7, como dije. Este gentil llamado Justo, al igual que Cornelio, habían aceptado el judaísmo como su estilo de vida. Inclusive Justo se había mudado al lado de una sinagoga. Era fácil acceder a ese lugar, pero no había dado el paso final todavía de convertirse a judío, ya que el paso final era demostrado cuando usted se circuncidaba. Fueron estos gentiles, el Gerí Hashair, o sea, los temerosos de Elohim, los temerosos de la puerta, también como se le llamaba, los que constituyeron la base del trabajo apostólico de Pablo y la fuente principal de los conversos gentiles, de que se nutrieron las congregaciones nezaritas, las congregaciones mesiánicas en el primer siglo. Sabemos que tanto los griegos como los romanos cayeron en las más abominables idolatrías, embriagueces, orgías, homosexualidades. Esto era parte vital, central de su mentalidad, que caracterizaron a aquella sociedad gentil. Sin embargo, en cantidades incalculables, muchos no quisieron aceptar el estilo de vida gentil. Y estas personas lo que hicieron fue que se aproximaron a las comunidades judías, a las comunidades hebreas, atraídas por su monoteísmo, atraídas por la manera en la cual vivía el judío, para de esa manera aprender de ellos acerca de la fe, de sus creencias y del verdadero Elohim, al que aceptaron, mis amados, como si fuera su Dios propio, aunque todavía no dieran el paso final de convertirse, ya que esto pasaba cuando se circuncidaban. Los rabinos le recibieron al percibir su sinceridad, al percibir que ellos realmente estaban en búsqueda del verdadero fin,
del Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de también aceptar la mayoría de las exigencias mosaicas, aunque respetaron su derecho de decidir si se convertían o no al judaísmo. Fueron estos gentiles temerosos del Eterno que, al ser alcanzados con el evangelio y recibir a Yeshua como el Mesías, y a lo que algunos creyentes oriundos de Judea le exigieron que tenían que hacer, en este caso, que tenían exactamente que circuncidarse para venir a ser salvos. Estos son los que son mencionados en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso del 1 en adelante. Como ya es bien sabido, el asunto fue discutido cabalmente en el primer concilio en Jerusalén por el pueblo, los líderes más altos del movimiento de Yeshua, quienes, tratando el tema, llegaron a la conclusión de que no era necesario circuncidarlos ni exigirles guardar la Torá de Moshe para que en este caso fueran salvos, porque debido al hecho de que ellos asistían a la sinagoga y practicaban de facto la mayoría de las formas de vida judía, tenían tiempo suficiente para decidir después si querían o no hacerse judíos de manera formal, o sea, circuncidarse. Lo principal, y esto es la salvación en el Mesías Yeshua, esto era totalmente por fe, sin las obras legalistas de la Torá, en la que el judaísmo expansionista, como hemos hablado, había caído, se había perdido. Y por lo tanto, de la misma manera que el judaísmo tradicional lo había aceptado en las comunidades judías, sin obligarles a circuncidarse, así también la comunidad judío nezarita les exigiera hacerse judíos a través de un proceso ya establecido por la judicidad para venir a formar parte del movimiento nezarita. Aunque un mínimo de requerimientos, como ya usted sabe, era necesario para ellos, por cierto, que practicaran. Cuando usted escucha en Hechos 15:21 la frase, porque Moshe tiene desde tiempos antiguos en cada ciudad quien predique en la sinagoga, de donde es leído en cada Shabbat, esto significa que fue la opinión no solamente de Jacobo, o sea, de Jacob, de Santiago, como se conoce primero, sino de todo el concilio, de toda la reunión después, que estos gentiles temerosos del Eterno y que ya, como hemos visto, asistían ya a la sinagoga, eran parte de la comunidad, practicaban las costumbres sin venir a ser judíos, tendrían una puerta, una oportunidad de profundizar en la cultura hebrea, de profundizar para tomar las decisiones necesarias. Pero no era justo ni correcto que se le obligara a hacerse judíos, ni para ser salvos, ni para formar parte de la comunidad nezarita. Nosotros debemos entender y tener presente, mis amados, entonces, que las decisiones del concilio estaban tratando específicamente con los casos de los Geri Tosher y de los Geri Hashaim, o sea, gentiles tanto extranjeros como temerosos, y no con goí, no con paganos, Esto es los gentiles paganos, los idólatras, que no tenían conocimiento alguno de Dios, que ni querían tampoco. No tenían conocimiento de nada que sea judío, ni de las leyes, ni del Shabbat, ni de las prácticas de renunciación y las creencias. Ellos estaban cimentados en sus creencias paganas. Quizá una forma de establecer la relación entre la decisión del Concilio de Jerusalén y lo que significaba y lo que significa para nosotros hoy esto sería considerar los casos de candidatos al bautismo en las congregaciones evangélicas. ¿Tiene algún parecido? Normalmente, dependiendo del trasfondo del nuevo creyente, así se establecen las normas de purificación y de bautismo.
No es lo mismo bautizar a una persona que vive identificada en una congregación local, que ya es parte de una congregación, que vive en esa comunidad, que ya tiene tiempo conociendo la Biblia, que asiste frecuentemente, que colabora en ella, que ya se ha identificado con un estilo de vida de la comunidad de fe y quizá tiene una esposa, un miembro, un hijo ahí en la comunidad, que bautizar a una persona que viene de un trasfondo totalmente pagano, que no conoce a Dios, que es nuevo en la fe. Y aunque ambos necesitan la misma experiencia de redención, la misma experiencia de salvación, el proceso de aceptación de ser miembro de la comunidad local es diferente. Normalmente, esperando más tiempo para esos paganos, esos que no tienen ningún conocimiento, que a los primeros, que a los que sí tienen ese conocimiento y de los que así tienen ya una cercanía más estrecha con todo esto de una comunidad local. Aunque por supuesto no era la misma situación en lo que está sucediendo ahí en Jerusalén en el primer siglo. Los principios que se manejaron tuvieron en cuenta el trasfondo de estos Geritos Sher y de estos Geri Hashai al momento de vertir sus instrucciones. Por otro lado, tenemos que notar, ya que es evidente, que las decisiones mismas del concilio partían del supuesto de que otras instrucciones le eran requeridas, no solamente a los gentiles, sino incluso a los judíos. Por ejemplo, como el caso de la inmersión, que constituyeron ordenanzas mesiánicas para todos los grupos, tanto para judíos como para gentiles, y que no es mencionado en Hechos 15 porque se daba por entendido. Se asumía que era parte requerida. En otras palabras, decir que los únicos requerimientos dados a los gentiles en Hechos 15 consistió en la prohibición allí señalada, es desconocer la totalidad de la verdad. Estas prohibiciones hay que entenderlas a la luz del judaísmo del primer siglo. Lo que estamos tratando de identificar ahora, lo que nos ubica en las 7 instrucciones rabínicas establecidas para todos los gentiles, que ya hemos visto, que hemos mencionado, y el entendimiento de la identidad de los gentiles que estaba siendo considerado. Por otro lado, es a simple vista, al ver las cartas apostólicas, abuelo de pájaro, nos muestra que hubo muchas otras instrucciones, o sea, prohibiciones y permisos para los gentiles, aparte de las mencionadas en el Acuerdo de Jerusalén. Según algunos estudiosos, existen en el Nuevo Testamento una cantidad aproximadamente de 1045 instrucciones dadas a los creyentes. Así que, entendiendo esto, las decisiones que fueron hechas en Hechos 15 deben ser examinadas cuidadosamente a la luz y al contexto de la identificación de los gentiles al cual se refiere el texto. A estos gentiles que se estaba refiriendo y a la luz de un correcto entendimiento del trasfondo y del propósito de aquel concilio. Se trataba, en este caso, de los Geritos Sher y de los Geri Hashai, que no deseaban hacerse judíos para la ceremonia tradicional de iniciación, o sea, la circuncisión. Ellos no querían convertirse en judíos y que no tenían que venir a hacerlo como una exigencia apostólica para venir a formar parte del movimiento de Yeshua, del movimiento nezareo. Permítame ir cerrando y concluir la última mención. La penúltima, me quedan 2. La penúltima mención, y son los efraimitas gentiles. Las escrituras nos hablan de un cuarto tipo de gentil. Hemos dicho que son 5 tipos de gentiles en toda la escritura. Estos efraimitas gentiles es el cuarto tipo de gentil, cuya raíz está conectada directamente con Israel.
a fin de tener en cuenta todo el consejo escritural sobre el tema, es preciso recordar lo que ya hemos enseñado anteriormente, en sesiones anteriores, en clases anteriores. Primero, a Jacob se le dijo, una nación y un conjunto de naciones procederá de ti. Eso está en Génesis 35:11. Segundo, a Efraín, cuando se dice, tu descendencia vendrá a ser una plenitud de naciones, una plenitud de gentiles. Eso está en el libro de Éxodo, en el libro de Génesis 48:19. Y tercero, a la casa de Efraín o al reino del norte, como está escrito en el libro de Oseas 1:9-10, que dice, y ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Y en el lugar donde se le dijo, ustedes no son mi pueblo, le será dicho, son hijos del Eterno, del Elohim viviente. Oseas 1:9-10. De manera que aquí tenemos una enorme masa de gentiles dispersas en todas las naciones del mundo, procedentes de las 10 tribus del Israel del norte, quienes habían perdido esa identidad israelita. No obstante, según la profecía, en algún momento en la historia, yo creo que estamos en medio de esa profecía hoy día, ellos serían encontrados y restaurados y traídos de vuelta a Jerusalén. Y ahora sí, ahora entramos en el quinto tipo de gentiles que la Escritura nos habla. El quinto tipo de gentil que la Escritura nos enseña son los gentiles que fueron llamados los forzados de separar, que también se conoce como los marranos. La Biblia se refiere a ellos como los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarar. Eso está en el libro de Abdías 20, verso 20. Se le llama los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarad. O sea, lo que es la península ibérica, lo que es Portugal y lo que es España. Como usted sabe, Sefarad, dentro del judaísmo del segundo templo, significa el área conocida como la península ibérica, como dije, y que incluye tanto España como Portugal actualmente. Y como ya vimos en una clase anterior, se trata de una gran cantidad de hispanos que viven como gentiles, pero que tienen ascendencia israelita por vía de Judá. Estos gentiles forzados también serán restaurados y traídos de vuelta juntamente con los hermanos efraimitas. Así que, mis amados, gracias, mis amados, por estar con nosotros en esta sesión del día de hoy. Ya damos por concluida esta sesión. En la próxima sesión estaremos profundizando, seguiremos hablando acerca de estas exigencias proféticas que están sucediendo en nuestro mundo, en nuestro tiempo, en este momento, y que nos dan la idea de este misterio que es Israel y de esta restauración que está pasando. Yo diría esta revolución espiritual que el Señor está trayendo a las naciones del mundo y que, por así decirlo, está restaurando a su pueblo para que sean lo que Él pensó que fueran pueblo suyo y Él sea nuestro Elohim y nosotros seamos su pueblo. Mis amados, que el Eterno les bendiga y les guarde y que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes y que el Eterno le conceda shalom y shalom. Hasta un nuevo encuentro.